Hola, muy buenas tardes. Los saluda Luisa Fernanda Tou. Bienvenidos a En Directo. Un intenso debate se ha abierto en las últimas semanas en el país luego de que el gobierno nacional anunciara que a través de un decreto le dará facultades a las autoridades para que decomisen en lugares públicos la dosis mínima de estupefacientes que se porte sin justificación médica. Y aunque según este anuncio la incautación no implicaría que el portador o el consumidor vaya a la cárcel, el objetivo de esta medida sería golpear a las bandas dedicadas al microtráfico en el país, que según las cifras de las autoridades mueven cerca de 10 billones de pesos en venta de drogas ilícitas. Sin embargo, desde la otra orilla están las voces que señalan que la incautación de la dosis mínima llevaría a ser más rentable ese mercado negro y que no combatiría las causas por las cuales una persona consume estupefacientes. También cuestionan que son los mayores perjuicios que causan el alcohol y el cigarrillo, cuyo consumo es legal. Pero ¿qué lleva a que una persona se haga consumidora habitual o incluso adicta de estas sustancias estupefacientes? ¿Cómo atacar ese problema del uso y el abuso de las drogas sin que eso signifique mayores beneficios para las organizaciones delincuenciales? Despojar a un consumidor de la dosis mínima significa que este va a dejar esas sustancias. Ese es nuestro tema del día hoy en directo y ya están abiertas las líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan hacer sus preguntas o sus comentarios. También estamos conectados a través de nuestro Facebook Live y también en Periscope, donde pueden dejarnos sus inquietudes. Allí va a estar Gustavo Cabrera muy pendiente. Gustavo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luisa. Feliz tarde para usted, también para nuestros televidentes que se conectan con nosotros desde este inicio de semana con la mejor energía, con esas energías recargadas para recibir todos los temas de interés que nosotros les traemos aquí en directo de Canal Capital. Les recuerdo que pueden participar a través de nuestra línea telefónica, también a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Yo como siempre estaré muy atento a sus preguntas, sus comentarios para enviársela a nuestros invitados del día de hoy. Les recuerdo, Facebook Live y Periscope, nuestras señales en vivo, esto es en tiempo real. Usted hace cualquier pregunta y nosotros inmediatamente la prepararemos para nuestra mesa de trabajo. Entonces usted que está ahí en casa, conéctese inmediatamente con nosotros, que ya nuestras plataformas digitales están abiertas. Entonces, Luisa, como siempre, muy atento a nuestras plataformas digitales y nos vemos dentro de un rato. Muchísimas gracias, Gustavo, muy amable. Y para hablar acerca de este tema tenemos dos invitados hoy. Por una parte se encuentra con nosotros el doctor John Carlos Ángel Hernández. Él es médico cirujano con especialización en adicciones y magíster en toxicología. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Luisa. Aquí cumpliendo la cita con el canal y tratando de generar conciencia y educar socialmente nuestra comunidad. Sí, señor. También nos acompaña en la tarde de hoy Andrés Gutiérrez, él es psicólogo y fundador de Semillas de Vida, una entidad que brinda tratamientos a personas que mantienen un vínculo temporal directo o indirecto con el consumo de las drogas. Doctor Andrés, gracias por estar con nosotros. Hola Luisa, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor John, quisiera comenzar con usted por el lado médico para hablar acerca de este tema. ¿Podríamos decir que ser adicto o depender de las drogas es una enfermedad? Bueno, Luisa, quienes tenemos formación humanista sabemos que debemos entender el proceso salud-enfermedad como un proceso dinámico. ¿Dinámico qué quiere decir? Que cualquier situación que altere el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social de una persona estaría generando un estado de enfermedad. En ese orden de ideas, pues sí, en la definición operativa de drogadicción, las personas que padecen de enfermedad adictiva tienen un desequilibrio inicialmente en lo que tiene que ver con su función social, familiar, que a posterior pasa a afectar su psiquis y durante todo este trayecto también se afecta su organismo. Por ende, nosotros consideramos la enfermedad adictiva como una enfermedad, la adicción como una enfermedad. Doctor Andrés, con base en lo que mencionaba el doctor John, ¿cuáles son las causas por las que una persona comienza a consumir drogas desde su experiencia, ya que usted trabaja con jóvenes que son consumidores y que están en ese proceso para salir de allí? Sí, pues se ha identificado que la adicción a las drogas, a las sustancias psicoactivas, es multifactorial, ¿cierto? Definitivamente hay casos donde hoy en familias colombianas se están evidenciando consumos de sustancias psicoactivas por ausencia de los padres, ¿cierto? Pero conocemos otros casos donde se da el consumo de sustancias psicoactivas porque se está induciendo a la persona, al adicto o al simplemente el chico que hoy está en el colegio
y pues se le está propiciando un consumo. También hay otros factores a nivel genéticos que pues se han identificado, que depende también si vienen de padres biológicos con algún tipo de adicción. Entonces, partiendo desde ese principio hay que empezar a entender la adicción también. Por eso los esfuerzos están sumados a que se entienda como una enfermedad. En muchas ocasiones el adicto no es adicto porque quiere, y pues le estamos enseñando simplemente que así él no quiera, pues tiene que hacerse responsable de cómo hoy pues la vida lo trata basado en el consumo que pueda tener. Doctor, ¿cuáles son las causas o más bien los efectos que tiene la droga en el cuerpo, hablando médicamente? Bueno, hablando médicamente, pues voy a tratar de repetir lo que hemos conversado en ocasiones anteriores. Para nosotros, el tema de las sustancias psicoactivas es cualquier sustancia que ejerce un efecto sobre la capacidad de tomar decisiones y sobre la psique de un individuo, ¿sí? ¿Qué peculiaridad tienen estas sustancias? Hablando del tema de las adicciones químicas. Estas sustancias generan un estado de placer, generan un estado de sensación de bienestar, lo que conlleva a que el individuo se retroalimente y refuerce el querer volver a consumir. Tan es así que pues existen diversas variedades de psicotrópicos, existen excitatorios, psicodislépticos, inhibitorios. Dependiendo de lo que se vaya a consumir, así mismo sería el efecto. Es un término muy amplio hablar pues de tratar de generalizar, pero lo que sí tienen en común todas estas sustancias son unos fenómenos que son denominados la dependencia, la tolerancia y la abstinencia. El tema de la dependencia quiere decir que existe en el individuo un deseo de volver a consumir. Lo consume y esa sensación placentera o ese mecanismo o válvula de escape para la situación que conlleve al consumo de la droga hace que él quiera volver a consumir. Eso hablamos de dependencia. La tolerancia, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a que usted inicia con un consumo de una dosis pequeña que tiene un efecto. Como su organismo se habitúa al consumo de esta sustancia, cada vez va a requerir una dosis más alta y en menos periodos de tiempo del consumo. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros tolerancia. Y la abstinencia es un requisito que sí deben tener casi todas las drogas psicotrópicas, en el que el sujeto experimenta una sensación psíquica y física por el deseo de consumir. Eso es lo que en el término van a mirar, que hablan del craving, un término en inglés que es el deseo de volver a consumir, y empieza por ahí. ¿Por qué? Porque al no satisfacer esto, los sistemas corporales que ya están alterados van a tener unas manifestaciones orgánicas. Un ejemplo es los pacientes que consumen opioides y opiáceos, ¿sí? Es triste ver cómo ellos, cuando no consumen la dosis, en la medida en que los pide, entre comillas, su cuerpo, van a empezar a experimentar desde dolores abdominales, sudoración, disautonomías, van a tener cifras elevadas de tensión, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un desespero que hace que este paciente vuelva a consumir. Y estamos hablando en este caso de opioides y opiáceos. La gente, ¿Qué tipo de drogas, doctor? La morfina, la heroína. Y estamos hablando también, ya tengo casos de pacientes que están en tratamiento por consumo de tramadol. Entonces, con tramadol, pacientes que consumen 4 y 5 frascos al día de tramadol, y si no los consumen, hacen todos los síntomas. Entonces, en ese orden de ideas, pues son las características que tiene los psicotrópicos para ejercer su efecto. Esos tres procesos, esos tres pasos que usted acaba de mencionar, ¿tienen que vivirlos todas las personas que consumen drogas? ¿O bueno, los viven? Ahí vamos nosotros hacia una parte. Miren, no toda persona que consume es un adicto, y en eso sé que pues podemos llegar a un consenso acá, y hay que explicarlo. Si usted, señora, es la mamá que tiene un joven en su casa que hoy llegó con los ojos rojos y el saco del colegio le olía a marihuana, entonces no es que su hijo sea adicto, puede ser un consumidor experimental, ¿sí? Entonces le dio curiosidad y le dio por experimentar qué era eso. Hay unos modelos, ya no lo mencionaba el doctor Gutiérrez, hay uno que es, por ejemplo, el de modelo social. Entonces, si yo estoy en un combo de muchachos y los muchachos, hay uno que empieza a fumar marihuana, todos van a querer imitarlo, ¿sí? Existen otros modelos de origen de la enfermedad. Por ejemplo, existe un modelo muy interesante que es el modelo de la automedicación.
gran parte de las personas que caen en adicción, en la enfermedad adictiva, tienen una enfermedad psiquiátrica de base. ¿Y qué es lo que hacen? Utilizan los psicotrópicos como un autotratamiento, una automedicación. O una forma de escape. De escape de su enfermedad. Ajá. Y fíjense usted, Luisa, que estos pacientes tienen una mejor tasa de recuperación cuando inician tratamiento psiquiátrico. Entonces, tratar de explicar la drogadicción, como lo dijo el doctor Gutiérrez, con un solo modelo es imposible. Cada caso es particular. Y debemos nosotros tener presente que si hablamos nosotros de un consumidor, la OMS clasifica 5 grupos, la UNESCO clasifica 4, ¿sí? de los grupos de consumidores. Si nosotros hablamos de una persona que está en enfermedad adictiva, estamos hablando de alguien que está en el grupo 4 o 5 de la OMS o en el grupo 4, 3 o 4 de la UNESCO, ¿sí? Entonces, no todas las personas van a hacer esto, de tener la abstinencia. Hay unas situaciones que conllevan a que usted consuma, ¿sí? Sí. Entonces, un ejemplo, si a usted le gustan las empanadas y en la esquina de su casa venden empanadas, cada vez que usted pasa por la esquina de su casa y siente el olor de las empanadas, va a querer consumir. Entonces, digamos que si usted no pasa por la esquina de las empanadas, no va a querer consumir y no va a experimentar estos fenómenos. Bueno, muy bien. Los invito para que recibamos nuestra primera llamada hoy en directo. Cristian, muy buenas tardes, gracias por comunicarse con nosotros y cuéntenos cuál es su pregunta. Bueno, muy buenas tardes, noches ya a los doctores. Yo tengo como un caso muy, digamos, en mi familia, pues hace, digamos, unos 2 años nos enteramos que un hermano de nosotros, él tiene 19 años, pues se metió en el cuento de las drogas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo dar ese primer paso en familia? O pues yo como hermano soy la persona que más tiene confianza con él. Entonces, sobre hablar en el caso, digamos, no sé si es una adicción lo que él tiene psicológicamente, cómo dar el primer paso, ¿no? Cómo, digamos, decirle, bueno, nosotros sabemos que usted está haciendo eso, ¿sí? Está consumiendo. También clínicamente, no sé si pues ya ha dado los primeros pasos clínicamente, desinfección, digamos, del organismo o algo así, desintoxicación, perdón, sí. Pues más o menos esa es mi pregunta. Y también, ¿cómo identificar si una persona, no sé si se puede físicamente, cómo identificar si una persona ya es adictiva? Pues en el caso de mi hermano, él se quedó sin trabajo, ahorita no está estudiando y está todo el día en la casa. Es muy triste contar esto, pero pues ya que estos programas nos dan estos espacios, pues sí tengo como esas dudas, ¿no? Y también si, digamos, este tema de la droga se puede curar o pues no curar, tal vez tratar, o sí, pues curar, digámoslo así, psicológicamente, solamente psicológicamente, o es necesaria la intervención clínica, por decirlo así. También es, pues ya con el tema de la dosis mínima, eso no haría más adictiva a una persona, tal vez la policía siempre le quita su dosis mínima, el no buscará, digamos, otras formas como fomentar la delincuencia, no sé, robar, atracar o pues, sí, más o menos para que me aclararan esos puntos. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a retomar un poco todas las preguntas que nos ha hecho Cristian. Doctor Andrés, él pregunta, bueno, ¿cómo actuar si se dan cuenta que en su casa hay un consumidor de drogas? ¿Cuál es ese primer paso? Esa pregunta es muy importante porque vamos a poder darles herramientas a las personas que nos están viendo. Y es que las adicciones, cuando se habla de adicciones, porque ya estoy en una fase abusiva de la droga. Es decir que, según el hermano de Cristian, debe estar ya abusando constantemente, la frecuencia cada vez es mayor, ¿cierto? Las dosis y las cantidades de sustancias que el hermano de Cristian está consumiendo tienen que ser muy altas para que hoy podamos entonces hablar e intervenir desde lo que es una fase abusiva de la sustancia psicoactiva. En ese orden de ideas, si hay una buena relación y una buena comunicación, ¿cierto? Se pueden establecer unos mecanismos donde yo induzca a mi familiar, donde yo lo pueda concientizar y donde yo pueda llevarlo a un lugar donde reciba la ayuda. Pero claramente cuando hablamos de fase abusiva o de adicción, siempre el adicto está en una fase de negación y siempre está diciendo, yo lo puedo manejar, no te preocupes, lo voy a dejar mañana, va a pasar. Y así conocemos casos de familias que llevan 1, 2, 5 y 10 años tratando de dejar el abuso de las sustancias. Entonces, para inducirlo de una manera objetiva, responsable, se necesita cerrar un poco el beneficio y el confort que se está presentando hoy en los hogares colombianos. Muchos padres de familia se están quejando de las adicciones de sus hijos, pero muchos padres de familia son netamente permisivos,
¿sí? Cuando están en estos contextos de consumo, los padres dan la provisión, dan el dinero, generan estos espacios, son permisivos, hay un poconón de prebendas en su hogar y cuando se dan cuenta, pues ya están los hijos en unos escenarios pues ya muy riesgosos o con unos consumos altos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hay que hacer es, primer paso, tomar esta decisión. Un diálogo coherente, afectuoso con su familiar. Y el segundo, si esta estrategia no se da, empezar a cerrar y a quitar los beneficios, ¿no? ¿Cuánto están aportando en la casa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué recibos están cancelando? Porque es que el adicto se siente muy cómodo cuando está en su casa, cuando tiene su provisión y se queda escudado en que soy un enfermo. ¿Sí? Y si bien, pues, por supuesto, la adicción es una enfermedad, pero necesitamos ir más allá, porque lo contrario, todos estos argumentos van a hacer que cada vez más estos muchachos justifiquen su consumo y por ende, pues, estén condenados a ser adictos de por vida. Otra de las preguntas que nos hacía Cristian es si esto tiene cura desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico. Pues la Organización Mundial de la Salud ha hablado que la drogadicción, ¿cierto?, es una enfermedad y no tiene cura, ¿sí? Esta adicción, por ejemplo, a las drogas se compara bastante con el cáncer, ¿cierto? Y se compara bastante con la diabetes, incluso tienen la misma cifra de reincidencia o de recaídas. Entonces, en ese orden de ideas, el adicto o el enfermo de cáncer mejor hoy necesita tener todo un tratamiento, unas quimio y una radio para poder superar ese proceso. El cáncer no se cura, pero sí se apacigua y puede tener una vida normal. De esa manera, para poder ilustrar mejor la drogadicción, entonces se pueden hacer tratamientos, el paciente va a dejar de consumir, va a estar en su fase de abstinencia y por ende su fase de sobriedad, como la hemos llamado nosotros en los tratamientos de rehabilitación, y por ende pues ya no va a necesitar y no va a requerir. Pero pues claramente, como es una enfermedad, más adelante se pueden presentar algún tipo de recaídas, ¿cierto? Hay, por ejemplo, casos de pacientes que no han recaído, hay pacientes que llevan 15 y 20 años y se han muerto incluso sin recaer, pues desafortunadamente hay otros que han recaído 1, 2 y 3 veces y quizás más, pero que sin embargo se sigue dando la posibilidad de que esta persona pueda recuperar y pueda salir del consumo que tenga. Doctor, ¿quisiera agregar algo a este tema de la parte médica? Nuestro televidente hacía una pregunta clara y puntual sobre el tema del uso de químicos para tratar la adicción. En algunas adicciones sí es necesario el utilizar fármacos para manejar ansiedad, para manejar lo que les mencionaba a ustedes. Cuando se presenta el síndrome de abstinencia, pues yo voy a traer aquí a colación experiencias. Las personas piensan que existen algunas fundaciones que son pseudocientíficas y creemos en Dios y Dios nos va a salvar, y eso está muy bien y dan resultados, ¿sí? Pero llevan a una persona que lleva consumiendo años, la ingresan, la encierran y no la dejan salir. ¿Qué ocurre en esa etapa? En esa etapa hay que tener claro que un adicto en un síndrome de abstinencia puede morir, y es ahí donde nosotros respondemos la pregunta que nos hace Cristian, y es si se requiere en algunas adicciones, sí es necesario darle manejo médico a esa etapa aguda de desintoxicación. De hecho, muchas de esas etapas agudas de desintoxicación deben ser realizadas en instituciones hospitalarias de segundo y tercer nivel de atención, para que pues tengamos eso claro. Y el tema de las recaídas sí es una realidad, y no por eso nosotros nos podemos desanimar. Y si usted está viendo este programa y escucha, no, que es que los pacientes recaen, sí, eso es una realidad, que es que los pacientes no se mejoran. No, claro, lo que pasa es que usted es un adicto en remisión, y usted como un adicto en remisión, pues si a usted le gustan las empanadas de la esquina de su casa y pasa por la otra esquina, el día que pase otra vez por la esquina de las empanadas va a querer comer empanadas, eso es normal. Y es normal que existan las recaídas y es una realidad, pero no por eso debemos. Y ahora, un punto importante, Cristian, para resolver su pregunta, y yo sé que es pregunta de muchos televidentes, es si podemos coger a su hermano a las malas, ponerle una camisa de fuerza y llevarlo a un centro de rehabilitación. Eso quería preguntar. Eso no sirve. Tiene que ser voluntaria la entrada de ese centro. Realmente, él lo podemos llevar así a la manera, pues, de mala, forzado, de mala manera, ¿sí? Pero pues tan pronto tenga la oportunidad va a volver a recaer. Entonces hay una etapa en la que el adicto se da cuenta y se estrella con su realidad, y él mismo va a querer recuperarse. De hecho, gran parte del discurso que manejan ellos es que
yo mañana lo dejo, yo puedo con esto, como lo decía el doctor Gutiérrez. Y realmente en el fondo de ellos, y esa es una de las cosas que caracteriza al adicto, es que sabe que se está haciendo daño. Y como dijo él, mi hermano está metido en el cuento de las drogas. Yo no diría cuento, Cristian, yo diría en la pesadilla de las drogas. Y en esta pesadilla, si bien es cierto que el que está enfermo de adicción es él, está involucrada toda la familia y es una tragedia personal y familiar que las personas del común no connotamos y no percibimos. Doctora, definitivamente es importante el apoyo de la familia y de las personas que rodean a esa persona para que pueda salir de la drogadicción. Sí, desde total. su experiencia. Total, definitivamente. Ahondando un poco en la intervención del doctor John, NIDA, que es la institución quizás más importante del mundo en temas de adicciones, ha referido que los tratamientos inducidos sí tienen resultados. Entonces, los tratamientos inducidos son obligados. Incluso no se ha determinado tampoco que ni se ha garantizado que así el paciente quiera ir al tratamiento, termine siendo exitoso. En las dos vías, como es tan difícil, la enfermedad termina siendo muy complejo. Yo en casos personales, por ejemplo, he visto que personas han llegado a instituciones en contra de su voluntad y han logrado la recuperación. Insisto en que NIDA, en uno de sus artículos, refiere que personas que han llegado inducidas, coaccionadas y demás, también generan probabilidades de recuperación. Y pues ya siguiendo con el tema que tú refieres, el tema de la familia es supremamente importante, pero es importante en varios ámbitos y en varios escenarios. Resulta que las familias que estamos viendo hoy son las familias que son negligentes, ¿cierto? O las familias que son complacientes. Y este tipo de familias, desafortunadamente, o ese prototipo de padre, cuando yo tengo un hijo en adicción, no puede ser. Es que cuando yo tengo un hijo en adicción, todo el contexto de mi familia tiene que cambiar. Yo no puedo pretender, como padre de familia, que tengo un hijo que consume drogas y voy a seguir haciendo y comportándome cuando tengo un hijo que no tiene drogas. Entonces, claro, toda la estrategia de intervención tiene que ir abordada a partir de los factores de riesgo que pueda tener mi familiar, ¿cierto? Esos factores de esos amigos que lo buscan, de esos escenarios donde se consume. Padres, nos hemos encontrado con padres que les dan 20.000 y 30.000 pesos de onces a los muchachos, ¿sí? Entonces, y después están refiriendo alguna situación de consumo, ¿cierto? Entonces sí es muy importante que la familia tenga un diálogo, que se capacite, que se forme y que pueda entender la cosmovisión de la adicción para que de esa manera la pueda intervenir, que es lo que nos hemos dado cuenta con los padres de familia, que el padre de familia tiene un vínculo demasiado fuerte, que le teme tomar decisiones porque ese grado de afectividad que los tiene en relación se puede ver afectado. Entonces el padre de familia no quiere ver a su hijo fuera, no quiere ver a su hermano fuera, no quiere ver a su novio fuera, y es allí donde entonces empiezan a emerger ese tipo de relaciones tóxicas y permisivas. Si yo propenso sin querer, no es que sean malos los papás, pero si yo propenso a mi familiar a ese tipo de situaciones, pues él nunca va a entender, o difícilmente va a entender, o quizás se va a tardar mucho más tiempo para que entienda que está viviendo alguna situación, ¿cierto? Entonces, si yo lo mantengo en la casa y está consumiendo marihuana y le doy todo y le presto el carro, yo les pregunto, ¿qué necesidad ve esta persona adicta en cambiar? Si la vida le fluye perfectamente, qué rico la dosis personal y demás, siempre tercerizando la culpabilidad de su adicción. Bueno, vamos a recibir una llamada. Javier se comunica a esta hora de la noche con nosotros. Javier, bienvenido y cuéntenos cuál es su pregunta. Javier, lo escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos cuál es su inquietud. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Mire, mi nombre es Javier Gómez, yo soy médico especialista en el área de toxicología. Tenía una serie de aclaraciones respecto a lo que están comentando y sí, estoy perfectamente de acuerdo con el tema de llevar obligatoriamente a una persona a un proceso de internación, ya que muchas veces se puede generar en ellos procesos o problemas más asociados a conocimiento o a intercambio de inquietudes entre las personas que están internadas y muchas veces terminan cometiendo errores en los cuales terminan o consumiendo lo que estaban consumiendo sus
compañeros de internación o terminan en fugas y terminan en sitios en situaciones mucho peores. Ahora bien, yo considero que el tema también tiene que enfocarse en la desintoxicación y en la limpieza del organismo. ¿Cómo hago yo para tratar de sacar a una persona que ha venido consumiendo durante muchísimo tiempo una X o Y sustancia tóxica y que esta sustancia me va a generar una serie de efectos neurológicos, una serie de efectos hepáticos, renales, etcétera, y que finalmente van a terminar deteriorando la calidad de vida del individuo? Si yo voy a iniciar un esquema terapéutico, debo iniciarlo primero pues con una adecuada red de apoyo familiar y que la familia tenga en cuenta que lo primero que debemos enfocarnos es en limpiar al paciente de todas aquellas toxinas que están depositadas en el organismo y que adicional a ello debemos buscar alternativas en las cuales podamos readaptar al individuo socialmente y pues dentro de mi experiencia personal lo que más ha funcionado en este tipo de situaciones es familias que sean completamente estrictas con las condiciones que se están poniendo en el momento del inicio del tratamiento, pero adicional también familias que apoyen el proceso de limpieza, desintoxicación, y es como yo les digo a mis pacientes, esa forma de bañar al paciente por dentro. El paciente se baña todos los días por fuera, pero nadie lo baña por dentro. Pues doctor Javier, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y también participar hoy en el programa, dejar estos comentarios importantes para el tema del día. Nos vamos a una pequeña pausa, pero antes los dejamos con este dato importante en nuestro tema del día hoy en directo. El Gobierno Nacional anunció recientemente que habilitará la línea 167 para que la ciudadanía denuncie vía telefónica el microtráfico de drogas en Colombia. Ya volvemos. La corrupción y la inseguridad son los principales problemas que aquejan a todos los colombianos a lo largo y ancho del país. Por eso los colombianos reclaman medidas contundentes para frenar el saqueo del erario y para mejorar la seguridad en las ciudades y en el campo. Los esperamos en Opina Bogotá para debatir los temas de la ciudad y el país. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar, por medio de nuestras plataformas digitales. Un buen emprendedor se puede convertir en un gran empresario. Sus historias, sus tropiezos y sus momentos de gloria están en Emprendedores. Mi foco no era hacer cursos de cocina, mi foco siempre fue formar a la gente que fuera a trabajar en una cocina profesional. Domingos, 8:30 de la noche, por Canal Capital. ¿Dónde se puede comer la lechona más rica de Bogotá? ¿Qué barrio es conocido como el Distrito de Arte de la capital? ¿En qué lugar se viven los espectáculos más intensos de lucha libre? En Canal Capital, primero mi barrio, porque cada barrio tiene algo para ti. No te lo pierdas. Somos Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el Minuto de Dios estamos esta semana honrando la memoria de Francisco José de Caldas, quien nació en octubre de 1768 en Popayán. A Caldas se le designa con el epíteto de sabio, porque su labor en la ingeniería civil, en la botánica, en la astronomía, marcaron a la patria a principios del siglo XIX. Caldas murió fusilado en tiempos de la independencia, pero su mensaje no se olvida. La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales está manteniendo vivo el nombre de Caldas y nos invita a conocerlo, a imitarlo en su amor a Colombia, a conocer a Colombia y ayudar a su desarrollo. Los invito a todos ustedes en el Minuto de Dios, la Semana de Caldas. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. La dosis mínima y por qué las personas consumen estupefacientes, ese es nuestro tema del día y lo que estamos conversando aquí en el directo de Canal Capital. Les recuerdo a todos nuestros televidentes que nuestras plataformas digitales ya están habilitadas para que usted participe en nuestro tema del día, haga cualquier pregunta, comentario o nos quiera comentar su experiencia personal. También nuestra línea telefónica está habilitada para que usted esté ahí en casa, se conecte con nosotros. Nos vamos inmediatamente a nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, con el hashtag en directo capital. Sebastián Rueda nos hace una pregunta y él nos dice: qué bien que se preocupen por la salud de la gente. También
también deben explicar con claridad los efectos nocivos de las sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco. Entonces, muy buenas noches a nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, doctor John, ¿qué le podríamos responder en este caso a nuestro televidente Sebastián? Bueno, para Sebastián, que pregunta por las redes sociales, el tema del tabaco y el alcohol hay un detalle, y es el detalle de, digámoslo así, lo voy a decir entre comillas, como diría la tía Rosita, el tema de la doble moral. El alcohol genera adicción, y el alcohol es un problema de salud pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que el consumo de alcohol está regulado y es legal. Entonces, las personas como que no le ponemos mucho cuidado a este tema. Si vemos, el problema del consumo de alcohol está ligado también a, primero, es puerta de entrada a consumo de otras drogas que han sido denominadas anteriormente como drogas fuertes. Segundo, está asociado a problemas de salud pública como lo es el trauma y generalmente en personas jóvenes. Lo tercero es que también tiene y cumple todos los criterios de las adicciones por psicotrópicos. De hecho, es un psicotrópico, es un depresor del sistema nervioso central y con el uso continuado va a traer problemas. El tabaco pasa exactamente lo mismo. Vuelvo y les digo, el problema de la doble moral está legalizado, ¿sí? Está legislado y pagan impuestos por la fabricación y venta. Muy bien, doctor John. Tenemos una pregunta a través de Facebook Live que nos la hace Grossman Milán. Él dice, en Colombia se acostumbraron a relacionar el consumidor con el ladrón, con el atracador o con el asesino. Pero Grossman nos pregunta, nos dice, realmente el verdadero problema de Colombia es el bazuco. Muy buenas noches, Andrés. Y bueno, respuesta para nuestro televidente. Pues que si bien hoy lo que se evidencia es el consumo del bazuco, no significa que las otras drogas no hayan generado un impacto negativo. Yo diría entonces que incluso el consumo de marihuana en ocasiones puede hacer sentir peor a alguien que ha consumido bazuco. Desafortunadamente, desde lo visual, desde lo que vemos, desde lo cotidiano, lo que vemos constantemente en nuestro país, por ejemplo, son abusadores de bazuco. Por el deterioro ya sabe uno y los identifica, pero sí me gustaría dejar esa postura frente a que, aunque si bien eso sucede, no es lo único que acontece. Por ejemplo, con relación a la pregunta anterior, el cigarrillo y el alcohol hoy terminan siendo unas puertas muy grandes para el ingreso a otras sustancias. Chicos de 15, 14 años ya están usando alcohol y están usando consumo de marihuana. Lo que pasa es que si hoy le preguntamos a un abusador de bazuco, muy probablemente él nos va a decir que el consumo que él tiene hoy es gracias a que cuando joven consumió alcohol, quizás sea en ese orden, después consumió marihuana, después consumió cocaína y se alojó en el bazuco. Porque las drogas también influencian a las personas y se adhieren a ellas según su personalidad. Hay personas que simplemente no les gustó la cocaína y siguieron con el bazuco. Hay personas que consumieron bazuco y hoy no consumen cocaína. Por eso es importante incluso desde la casa seguir haciendo prevención, porque si bien se están adoptando unas políticas y unas alternativas, no van a ser suficientes. Tenemos que acostumbrarnos a esas realidades cotidianas porque la drogadicción no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero lo que sí podemos generar son unos ambientes mucho más sanos que desde la formación y como yo planteo estructuras en mi hijo o en mi familiar, voy a hacer que se haga un trabajo preventivo y el día de mañana se evite llegar a esos posibles consumos. Bueno, nuestro invitado respondiendo a alguna de las inquietudes de nuestros televidentes a través de Facebook Live. Y para realizar esta pequeña ronda de preguntas y opiniones a través de nuestras plataformas digitales, Sergio del Valle nos dice, yo digo que se está viendo lo que se está hablando. Cuando la gente lo hace en las calles hay personas que no les gusta el olor y también afecta a algunos niños y adultos mayores. ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, doctor John, ¿recomendaciones o usted qué opina sobre la pregunta de nuestro televidente? Bueno, el señor del Valle hace una pregunta que se responde casi que por sí sola. Cuando usted decide consumir es porque usted decidió consumir y está haciendo el ejercicio, el desarrollo de su libre personalidad, como dicen las personas que consumen y tratan de racionalizar su consumo, ¿sí? Eso es muy importante. Lo que pasa es que viene de formación saber hasta dónde llegan sus derechos, cuáles son sus deberes, y debe tener en claro que sus derechos llegan hasta cuando lesionan los derechos de las demás personas. En la vía pública, y eso es un fenómeno que vemos más frecuentemente, las personas
fuman marihuana, van en bicicleta en las ciclorrutas, usted los encuentra fumando, en los parques, pasando en las zonas comunes de los conjuntos residenciales. Esto no se debía hacer. Lo que dice en el tema de la exposición de los niños, inclusive la exposición de los adultos. Hay para quienes el olor del cannabis, por ejemplo, que es como lo más que vemos así en este tema del consumo en las zonas comunes, el olor es ofensivo y se sienten lesionados por esta situación. ¿Qué hay que hacer ahí? En realidad, llame al policía de su cuadrante y ellos llegarán y tratarán de darle manejo a esta persona, porque el nuevo Código de Policía contempla que existan unas medidas punitivas de índole monetario e inclusive dependiendo de la cantidad que porten puede haber penalización de esta persona, que de alguna manera, tristemente hay que hablarlo así, se necesita en una mano la zanahoria y en la otra mano el rejo, como diría el abuelo. Así es, doctor. Bueno, vamos con una llamada a esta hora de nuestro televidente Manuel, que se comunica con nosotros para hacer su pregunta. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches para el doctor Andrés y para el doctor Johnny, pues para nuestra anfitriona. Mi pregunta, pues he estado escuchando el programa y mi pregunta es, bueno, primero para el doctor Andrés. Cuando, pues dicen que cuando se dan el primer paso, que se habla con los familiares, digamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Sí? Digamos, nosotros sabemos, tal vez lo que he escuchado es el procedimiento, bueno, de hablar, establecer unos parámetros, pero sí, digamos, las herramientas, tal vez un poco más específico, digamos, si se habló con X persona de que está consumiendo drogas, bueno, la familia ya sabe y todo, entonces lo internamos a un centro de rehabilitación, se puede hacer la rehabilitación en la casa, no sé, trasladarse de barrio o algo así. Esa es la primera pregunta. Ahora para el doctor John, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos identificar a una persona que ha consumido algún tipo de droga? Coloco como ejemplo, tal vez la marihuana genera depresión, la heroína, no sé, dolores musculares, la cocaína, ansiedad, no sé si hay algunas actitudes que se pueda determinar a una persona o a la familia que esta persona está consumiendo, bueno, pues creepy, drogas sintéticas. Por lo que he escuchado, las drogas sintéticas, la mayoría de personas llevan una botella de agua porque les da mucha sed, y pues coloco como ejemplo a algunos amigos que no tienen trabajo, no están estudiando, están en la casa, y pues muchos de ellos consumen drogas o pues fuman marihuana y han tomado la acción de irse al ejército. No sé, muchos de mis amigos han tomado esa opción, no sé si pues qué tan, digamos, acertada es esta opción o pues para que me aclararan esas dudas. Muchas gracias. Manuel, muchísimas gracias. Comenzamos entonces con la respuesta del doctor Andrés. Bueno, no, efectivamente desde casa es la primera intervención que se tiene que hacer. En la casa se juegan unos roles y unos papeles y una oportunidad muy importante. Si yo en la casa tengo muy bien estructurados los canales de comunicación, que casi en todas se distorsiona porque hay un padre maltratador o porque simplemente no están establecidos fuertemente sus canales de comunicación, pues yo tengo que inventarme cualquier tipo de estrategia que haga que el paciente o mi familiar entre en ese estado de conciencia. Hay que destacar que las adicciones hablan de un estado de ingobernabilidad. Entonces es incoherente a veces pedirle a alguien que entre, que venga y que reciba la ayuda cuando está bajo los efectos de las sustancias, porque está en un estado ingobernable. Pero por eso es importante hacer toda una estrategia. Por ejemplo, yo sugiero que en casa, si se va a hacer algún tipo de intervención, se citen los padres de familia, los hermanos, incluso la novia del adicto, y se vinculen todos, se haga una previa reunión, y después de esa previa reunión se haga esa intervención con su familiar. Esos son recursos que tenemos que agotar. Sabemos que es muy difícil que entren en ese grado de conciencia, pero aquí no podemos ahorrarnos esfuerzos, porque si no, entonces vamos a estar condenados a que nuestros hijos terminen siendo unos drogadictos durante 20, 30, 40 o quizás 50 años, porque nosotros primero no podemos hacer, no los podemos obligar, no les podemos maltratar. Yo sí haría como un llamado de atención a las familias
de que no se queden sentadas, es decir, a nivel normativo hay muchas cosas. Exacto, pero olvídense, yo no voy a permitir que uno de mis hijos se vaya y voy a tener que hacer lo imposible, y si eso me genera más riesgos, pero pues ¿qué más tengo que perder? Si cuando esté mi hijo en la calle voy a correr el riesgo en que me lo maten, no necesariamente en una institución voy a aprender a consumir. Estos chicos ya saben qué consumen. Por ejemplo, nosotros en Semillas de Vida recibimos constantemente pacientes donde para el papá es un chico sano. Andrés, mira, consume solo marihuana, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer la intervención y la exploración de estos casos, le decimos al padre de familia, ven, un momento, mira, tu hijo ha vendido drogas, tu hijo es un consumidor no solo de marihuana, ¿cómo te parece que ha probado éxtasis, ha probado ácidos, ha probado cocaína? El padre de familia queda totalmente impactado por esa realidad. Ajá. Entonces, orientando nuevamente a la pregunta de nuestro televidente, sería entonces reunir a la familia y empezar a cortar servicios, es decir, a cortar esos beneficios. La novia tiene que inducir a que se haga un tratamiento, la novia tiene que decir, o el novio tiene que decir, amor, intérnate, si no, no voy más, no puedo hacer parte de esta relación tóxica. Entonces, se tienen que agotar, hay que buscar, por supuesto, instituciones profesionales para que den la orientación y se haga objetivamente ese tipo de intervenciones. Doctor Johnny, con respecto a la pregunta que hacía también el televidente de si se puede identificar si una persona ha consumido drogas. Bueno, en este punto hay que ser enfáticos. Como existe una gran variedad de sustancias ilícitas que pueden ser consumidas, básicamente los tips para identificar de forma temprana que una persona está consumiendo vienen dados es porque existen unos cambios en el comportamiento habitual de esta persona, se torna retraído, se torna apático, se aísla, ¿sí? Y empieza a tener una disfunción en sus roles sociales. Si es un joven, pues uno entiende que la adolescencia es una etapa difícil, pero si es un joven que siempre ha tenido un rendimiento estándar, un buen rendimiento en el colegio, ¿qué es lo primero que se va a empezar a afectar? El tema del rendimiento académico, luego viene el tema de la disfunción familiar. Si usted nota que existe algún cambio en el comportamiento de la persona que usted sospecha que está consumiendo drogas, debe usted pues pensar en esta posibilidad. Ahora, es fácil cuando el chico llega a la casa todavía en pleno, como dicen ellos, en pleno viaje. Pues ahí es más fácil, porque llega hablando en letra cursiva, llega con los ojos rojos, llega caminando tambaleándose, por ejemplo en el caso del consumo del alcohol con el aliento del alcohol, claro, ¿sí? Entonces ya es más fácil ahí. Pero el primer tip, y como les digo, es ver que hay una afectación del desempeño que él venía trayendo habitualmente y empieza a comportarse de forma disfuncional en el colegio y en su familia. Muy bien, vamos a recibir otra llamada a esta hora de la noche. Carol, bienvenida a nuestro programa y cuéntenos cuál es su pregunta. Aló, buenas noches. Buenas noches, Carol, la escuchamos. Mira, tengo una pregunta porque conozco un caso cercano de un joven de 19 años que vive con la abuela paterna y la hermana. Él es consumidor de marihuana, probablemente alguna otra sustancia. Tiene ya los cambios de comportamiento que acabaron de mencionar, que pues ya se está comportando bastante agresivo, se aísla, se encierra mucho tiempo o sale de casa mucho tiempo. La señora le ha dado la posibilidad pues de pagarle una fundación a donde pueda ir, pero se ha ido varias veces. ¿Hasta qué punto, y esta es mi pregunta, es positivo para la persona que está consumiendo que en la casa definitivamente le digan que no ingresa hasta que realmente no tome una decisión definitiva de entrar a por ejemplo, un proceso terapéutico en una fundación o en, no sé si en la ETS o en algún otro lugar, pero que definitivamente no regrese a casa hasta que él no lo haga? ¿Hasta qué punto es positivo o negativo? Porque pues la familia también se está viendo afectada. Bueno, eso es el otro lado, ¿no? No la familia que no apoya, sino que se aleja de la persona. ¿Funciona para que la persona se aleje de las drogas? Ese tipo de actitudes, según la televidente, refiere que ya hizo unos tratamientos, ¿cierto? Sí. Esos tratamientos muy probablemente, pues, evidentemente fracasaron, ¿cierto? Ese tipo de intervención socialmente
es muy castigada, ¿cierto? Te castigan porque cerraste la puerta de tu hijo, porque no quieres a tu familiar, porque lo echaste de la casa, pero desde la postura terapéutica y desde la postura familiar es una postura viable, ¿cierto? Es una postura que duele mucho, es muy doloroso uno como padre de familia tener que cerrarle la puerta al hijo. Yo estoy seguro que esa señora que hizo eso le ha costado demasiado, pero o decide o se queda ahí siendo un mantenedor, ¿cierto? Adictivo y un proveedor de consumo. Entonces, insisto, es un término y es una postura que puede ser muy atacada, pero dentro de las adicciones se considera que ese es el manejo que tiene que hacerse. Sin embargo, por eso termina siendo una muy buena alternativa inducir al paciente para que llegue a tratamiento, y aquí evidentemente estamos viendo, si todo sale bien, la estrategia, este chico en un tiempo va a buscar ayuda porque se va a cansar. En un tiempo puede ser 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 2, 5, 10 años, o simplemente no la va a buscar. Pero de esta manera la familia empieza a romper ese vínculo simbiótico que hay con el adicto y deja claro también la situación. Es decir, se aceleran y se precipitan unas situaciones de riesgo, pero también se expone uno a que se pueda recuperar, porque hoy ese es el caso de esta televidente, pero hemos conocido muchos casos de personas que tomaron esta decisión, entraron a tratamiento de rehabilitación y hoy viven sin drogas. Bueno, ahí está la respuesta para Carol a su inquietud. Nos vamos ahora con Armando, a quien recibimos a esta hora de la noche. Armando, bienvenido y cuéntenos cuál es su pregunta. Gracias, Luz. Muy buenas noches. Buenas noches. En relación a esto, yo tengo 2 preguntas ahí para los doctores, que es la siguiente. El consumo de droga son 2 puntos generales, que son uno por parte de la sociedad y otro por parte de la familia. Resulta que si en la familia se ocasionan casos como es el consumo, ellos son los que tienen que ver cómo solucionar el problema. Pero el personaje sale a la calle, ya es otro problema que la familia no puede resolver, eso lo resuelve el Estado. Entonces, en estas problemáticas hay que diferenciarla, qué se hace cuando estaba en la calle y qué se va a hacer dentro de la familia. Entonces yo sí sugeriría que tiene que tener un permiso el consumidor. Para tener una mínima dosis tiene que tener el permiso del papá, de la mamá, para que él pueda consumir, porque yo creo que es necesario la dosis, porque hay gente que la necesita o es medicada y en fin, entonces debe portar esa autorización. Cuando esté en la calle, si no la tiene, pues entonces sí actúe la policía, porque ahí debe actuar la sociedad de que este personaje está haciendo algo que no es del consumo, sino está haciendo lo que está perjudicando a niños, vendiendo, destruyendo y todas esas cosas. Entonces sí debe haber un permiso que los padres autorizan, decir, mi hijo puede o no consumirla. Y aquí entramos un poco en el tema del decreto que mencionaba al inicio de este programa y bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes y la respuesta que le darían a nuestro televidente Armando? Esa es una pregunta difícil, don Armando. Realmente estamos en un país que hasta hace un tiempo era un país productor de drogas. Y el tema de los controles para el narcotráfico ha llevado a que se deba explotar el mercado interno, y las personas que trafican con drogas se las ingenian para cada día meter a alguien, generalmente jóvenes, en el problema de la adicción. Entonces, entrar nosotros a hablar si es un hecho, y lo que mencionamos al inicio, existe una afectación de su persona, existe una afectación desde lo biológico, lo psicológico y lo social. Y lo social mencionábamos que involucra tanto la familia como la sociedad. Es un tema bastante complejo. Estamos en un país donde, si bien es cierto, ya se sabe desde hace mucho tiempo y se reglamentó pues que las entidades aseguradoras en salud debían responder por los pacientes adictos, porque era una enfermedad, todavía el sistema no está preparado. Estamos en un país que está entrando en cintura, que mencionan que entran en cintura con el tema de los costos y la inversión social, y realmente si las cosas estuviéramos en unas condiciones ideales, haríamos más prevención, menos tratamiento.
si el asunto se solucionara desde el punto de vista de lo policivo, de venga, yo cojo acá y combato el tema del tráfico, voy a combatir las ollas, denominadas ollas, pues los sitios habituales de microtráfico, de tráfico, y así se mejora. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué en las cárceles, si son tan controladas, el problema de las adicciones persiste y se consiguen drogas? Entonces yo pienso que este debate recién se abre y realmente no está dentro de la órbita de este foro el día de hoy y está pues por fuera de la órbita de mis funciones como médico, pero sí son puntos muy interesantes que quienes planteen y proyecten este tipo de medidas den respuesta a estos problemas que ya se sabe van a aparecer. Doctor Andrés. Sí, esa medida, y como la refiere el televidente, hay que enfocarla desde un aspecto que genera una advertencia, ¿no? Sí. Yo lo veo es como algo positivo en medio de lo complejo que es la situación y que pues apoyo un poco, aún viendo un poco de permisividad. Es decir, esa medida, por ejemplo, yo no la tomaría en el sentido de que voy a dejar que mi hijo consuma, venga, le doy la autorización y vaya y consuma. Pero sí se podría dar, por ejemplo, en muchos casos, que el hijo que consuma se va a enterar el papá. Es que hoy en día el papá no sabe ni qué es lo que hace. Hay papás con vendas en los ojos que no identifican el consumo. Entonces me parece que va a ser un aporte significativo a la crianza y a todo el desarrollo de estos jóvenes cuando se identifique qué está consumiendo, y en ese orden de ideas le daría el enfoque más a la prevención, ¿cierto? Hoy en día los chicos están consumiendo popper, están consumiendo tusi, están consumiendo marihuana, están consumiendo cocaína, están consumiendo alcohol. En pocas ocasiones sabemos que se están consumiendo todo eso, además porque el tusi y el popper son muy complejos de identificar y hoy los chicos lo saben. Hoy hay consumidores de tusi porque saben que es muy difícil de identificar esta sustancia, porque desafortunadamente, digo desafortunadamente para los que la queremos detectar, se evapora demasiado el organismo, los metabolitos de estas sustancias salen demasiado rápidas. Incluso como una alternativa, en nosotros, en nuestra institución, en Semillas de Vida, tenemos unos paneles y unas pruebas toxicológicas donde nos adelantamos a ciertos escenarios propensos al consumo y se hacen unos seguimientos. Pero insisto en que aquí todo suma y todo hace un aporte importante para poder prevenir, o si está en adicción, poder ayudar a sacar a mi familiar adelante. Bueno, se nos va acabando el tiempo y ya que nos metimos en el tema del decreto, yo sí quisiera preguntarles a ustedes como especialistas si ustedes de verdad creen que el hecho de que las autoridades decomisen esa dosis mínima puede ayudar a que el consumo disminuya. Bien. ¿Quieres empezar? Nuevamente entramos en el campo de las preguntas difíciles. Habría que ver el resultado y habría que ver cómo se va a evaluar esto. En el ciclo PHBA hay que verlo, ¿sí? O sea, ahí no hay nada más que hacer sino tratar de implementar estas medidas y que estas medidas, antes de plantearlas y hacerlas, pues estén asesoradas por distintos expertos, porque como mencionábamos en emisiones anteriores, el tema de las drogas es un problema multidisciplinar, ¿sí? Entonces esto tiene que entrar acá no solo psicólogos, médicos, psiquiatras, ¿no? También tienen que entrar sociólogos, también tienen que entrar personas dedicadas a la administración de recursos públicos para entrar a mirar qué va a pasar con este tema. Sí, a mí me parece que es una herramienta muy importante y la tenemos que aprovechar. Si bien, si le preguntamos a un adicto, pues lo más sagrado para el adicto es la droga. La droga tiene unas fases y tiene unos rituales tan hermosos y tan divinos para el adicto, porque la droga es deliciosa, es rica, es placentera, ¿cierto? Que si yo le pregunto al adicto, pues obviamente se va a disgustar. Cuando yo le quito esa droga y el adicto de una u otra forma más adelante pueda entender y pueda identificar que va a ser una ayuda, pues quizás el mismo adicto va a decir gracias, porque también va a tener hijos y se va a dar cuenta que la vida no está necesariamente en vivir de los placeres de las drogas. Entonces me parece que sí es una muy buena medida, pero que esa medida no se vuelva una medida que se vuelva en contra del mismo adicto, sino que se le respeten sus derechos al adicto, que se entienda que es un enfermo y que, por ejemplo, la autoridad, que es la que va a estar a cargo de si se aprueba y se sanciona este decreto borrador de la presidencia, pues es el que va a estar encargado de hacerle seguimiento y de hacerlo cumplir.
Y es que ahí entra entonces otro tema y otro debate, porque la fuerza pública ha sido constantemente abusadora de los derechos de los adictos y de los derechos de los enfermos, ¿cierto? Me parece que para que todo pueda conjugar de una manera muy positiva, capacitar a la fuerza pública, dejar unos antecedentes también relevantes que prevengan ese tipo de situaciones, pero sí impulsar con fuerza y dotar de herramientas a los padres y a los mismos adictos para que puedan superar su adicción. Pues doctores, se nos acaba el tiempo, les quiero agradecer por habernos acompañado hoy, doctor Andrés Gutiérrez, doctor John Ángel, gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, hablar de este tema y responder las inquietudes de nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos para que se queden con toda la programación de Canal Capital.